Los discursos de Zaratustra. De los transmundanos. 47. En otro tiempo también Zaratustra proyectó su ilusión más allá del hombre, lo mismo que todos los transmundanos. Obra de un dios sufriente y atormentado me parecía entonces el mundo. Sueño me parecía entonces el mundo, e invención poética de un dios, humo coloreado ante los ojos de un ser divinamente insatisfecho. Bien y mal, y placer y dolor, y yo y tú, humo coloreado me parecía todo eso ante ojos creadores. El creador quiso apartar la vista de sí mismo, entonces creó el mundo. Ebrio placeres, para quien sufre, apartar la vista de su sufrimiento y perderse a sí mismo. Ebrio placer y un perderse a sí mismo me pareció en otro tiempo el mundo. Este mundo, eternamente imperfecto, imagen, e imagen imperfecta, de una contradicción eterna, un ebrio placer para su imperfecto creador, así me pareció en otro tiempo el mundo. 48. Y así también yo proyecté en otro tiempo mi ilusión más allá del hombre, lo mismo que todos los transmundanos. Más allá del hombre, en verdad. Ay, hermanos, ese Dios que yo creé era obra humana y demencia humana, como todos los dioses. Hombre era, y nada más que un pobre fragmento de hombre y de yo, de mi propia ceniza y de mi propia brasa surgió ese fantasma, y, en verdad, no vino a mí desde el más allá. ¿Qué ocurrió, hermanos míos? Yo me superé a mí mismo, al ser que sufría, yo llevé mi ceniza a la montaña, inventé para mí una llama más luminosa. 49 Y aquí que el fantasma se me desvaneció. Sufrimiento sería ahora para mí, y tormento para el curado, creer en tales fantasmas, sufrimiento sería ahora para mí, y humillación. Así hablo yo a los transmundanos. Sufrimiento fue, e impotencia, lo que creó todos los transmundos, y aquella breve demencia de la felicidad que solo experimenta el que más sufre de todos. Fatiga, que de un solo salto quiere llegar al final, de un salto mortal, una pobre fatiga ignorante, que ya no quiere ni querer, ella fue la que creó todos los dioses y todos los transmundos. Creedme, hermanos míos. Fue el cuerpo el que desesperó del cuerpo, con los dedos del espíritu trastornado palpaba las últimas paredes. Creedme, hermanos míos. Fue el cuerpo el que desesperó de la tierra, oyó que el vientre del ser le hablaba. Y entonces quiso meter la cabeza a través de las últimas paredes, y no solo la cabeza, quiso pasar a aquel mundo. 50 Pero, aquel mundo, está bien oculto a los ojos del hombre, aquel inhumano mundo deshumanizado, que es una nada celeste, y el vientre del ser no habla en modo alguno al hombre, a no ser en forma de hombre. En verdad, todo, ser, es difícil de demostrar, y difícil resulta hacerlo hablar. Decidme, hermanos míos, ¿no es acaso la más extravagante de todas las cosas la mejor demostrada? Sí, este yo y la contradicción y confusión del yo continúan hablando acerca de su ser del modo más honesto, este yo que crea, que quiere, que valora, y que es la medida y el valor de las cosas. Y este ser honestísimo, el yo, habla del cuerpo, y continúa queriendo el cuerpo, aun cuando poetice y fantasee y revolotee de un lado para otro con rotas alas. El yo aprende a hablar con mayor honestidad cada vez, y cuanto más aprende, tantas más palabras y honores encuentra para el cuerpo y la tierra. Mi yo me ha enseñado un nuevo orgullo, y yo se lo enseño a los hombres, a dejar de esconder la cabeza en la arena de las cosas celestes, y a llevarla libremente, una cabeza terrena, la cual es la que crea el sentido de la tierra. Una nueva voluntad enseño yo a los hombres, querer ese camino que el hombre ha recorrido a ciegas, y llamarlo bueno y no volver a salirse a hurtadillas de él, como hacen los enfermos y moribundos. Enfermos y moribundos eran los que despreciaron el cuerpo y la tierra y los que inventaron las cosas celestes y las gotas de sangre redentoras, pero incluso estos dulces y sombríos venenos los tomaron del cuerpo y de la tierra. 51. De su miseria querían escapar, y las estrellas les parecían demasiado lejanas. Entonces suspiraron, oh, si hubiese caminos celestes para deslizarse furtivamente en otro ser y en otra felicidad, entonces se inventaron sus caminos furtivos y sus pequeños brebajes de sangre. 52. Entonces estos ingratos se imaginaron estar sustraídos a su cuerpo y a esta tierra. Sin embargo, ¿a quién debían las convulsiones y delicias de su éxtasis? A su cuerpo y a esta tierra. Indulgente es Zaratustra con los enfermos. En verdad, no se enoja con sus especies de consuelo y de ingratitud. Que se transformen en convalecientes y en superadores, y que se creen un cuerpo superior. Tampoco se enoja Zaratustra con el convaleciente si éste mira con delicadeza hacia su ilusión y a medianoche se desliza furtivamente en torno a la tumba de su Dios, mas enfermedad y cuerpo enfermo continúan siendo para mí también sus lágrimas. Mucho pueblo enfermo ha habido siempre entre quienes poetizan y tienen la manía de los dioses, odian con furia al hombre del conocimiento y a aquella virtud, la más joven de todas, que se llama honestidad. Vuelven siempre la vista hacia tiempos oscuros, entonces, ciertamente, ilusión y fe eran cosas distintas, el delirio de la razón era semejanza con Dios, y la duda era pecado. Demasiado bien conozco a estos hombres semejantes a Dios, quieren que se crea en ellos,
y que la duda sea pecado. Demasiado bien sé igualmente que es aquello en lo que más creen ellos mismos. En verdad, no en trasmundos ni en gotas de sangre redentora, sino que es en el cuerpo en lo que más creen, y su propio cuerpo es para ellos su cosa en sí. 53. Pero cosa enfermiza es para ellos el cuerpo, y con gusto escaparían de él. Por eso escuchan a los predicadores de la muerte, y ellos mismos predican trasmundos. Es mejor que oigáis, hermanos míos, la voz del cuerpo sano, es esta una voz más honesta y más pura. Con más honestidad y con más pureza habla el cuerpo sano, el cuerpo perfecto y cuadrado, y habla del sentido de la tierra. 54. Así habló Zaratustra. 47 Inter, Beltler. Término forjado por Nietzsche y que ya había empleado una vez en humano, demasiado humano, 2, opiniones y sentencias varias. Aquí se traduce literalmente por, trasmundanos, pues parecen innecesarias y artificiales las traducciones que ordinariamente se han dado, de los creyentes en ultramundos, de los alucinados de un mundo pretérito, de los visionarios del más allá, etc. Nietzsche formó esta palabra por analogía con Interwaldler, de uso corriente, que significa, el que habita en el Interwald, la parte de detrás del bosque, pero también, troglodita, provinciano, hombre inculto. El, trasmundano, es, evidentemente, el, metafísico. 48 Zaratustra describe aquí las ideas de Nietzsche en su primera época, véase sobre todo el nacimiento de la tragedia, que estuvo muy influida por Schopenhauer y Wagner. 49 Véase antes el prólogo de Zaratustra, y la nota 8. 50 Mit dem, Kampf durch die Wand, gehen, es una frase hecha alemana que significa literalmente, querer atravesar, la pared con la cabeza, pero que alude a las personas muy tercas, cabezotas, tanto, que se empeñan en algo imposible, a saber, atravesar la pared con la cabeza. Al variar ligeramente la frase, mediante la adición del adjetivo letzte, últimas, paredes, es decir, los límites de este mundo, Nietzsche ironiza sobre los transmundanos. 51 La sangre redentora, es expresión bíblica. Véase 1 Pedro, 1, 19. En la genealogía de la moral Nietzsche reprocha a Wagner el que se dejase seducir por la sangre redentora. Véase la nota 72 de la genealogía de la moral. 52 Alusión al cáliz y a la última cena. Véase el Evangelio de Mateo, 26, 27, bebed de él todos, que esta es mi sangre. 53 La cosa en sí, es término procedente de Kant y contra el polemiza Nietzsche en numerosas ocasiones. De él se deriva la expresión propia del idealismo alemán, en sí y para sí, an, sich und, für, sich. Más adelante, en la cuarta parte, la ofrenda de la miel, Zaratustra se burlará de esta última expresión, hablando de, en mí y para mí. 54 El poeta griego Simónides dice en uno de sus trenos, el 542 en la numeración de DLPI, es difícil llegar a ser un hombre excelente, cuadrado de manos, de pies, de inteligencia, terminado sin reproche. Tanto Platón en el Protágoras, 339b, como Aristóteles en su Retórica, 1411b-26, citan esta metáfora de Simónides. De cualquiera de ellos pudo tomar Nietzsche esta imagen, que también repite más tarde, véase, en esta primera parte, del hijo y del matrimonio, y en la cuarta parte, el saludo.